Hola filósofos, espero que estén muy bien. Les cuento que, bueno, lo primero es que vamos a hacer esta clase asincrónica, no vamos a tener encuentro virtual como de pronto estaba programado, a raíz de que, no sé, con tantas cosas, estoy desarrollando un problema de oído, entonces parece ser que el oído lo tengo demasiado inflamado. Entonces la diadema para las clases en línea por esta semana pues no va a poder ser. Entonces yo quiero cumplir con mi deber y hacer las cosas muy bien. Entonces por esas circunstancias vamos a tener la clase del día de hoy de esta manera. ¿Qué nos compete para esta clase? La Segunda Guerra Mundial y el periodo que se va a conocer como la Guerra Fría. Quise iniciar con ustedes trayéndoles de este libro, no sé si lo alcanzan a ver de pronto al revés, son las páginas del colombiano, la primera página del colombiano a través de 100 años de historia. Y me fui a buscar en el año 1939 y me encontré con esto, con Francia se rinde ante los alemanes y Estados Unidos y Japón inician el periodo de guerra. A esto se conoce como la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, entonces, como su nombre lo dice, se vuelven a encontrar las potencias en el campo, en Europa sobre todo, en la parte de Europa, para iniciar una guerra que es una especie de represalia a lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes están involucrados y dónde inicia materialmente la guerra? La guerra inicia porque hay tres potencias, entonces está Alemania bajo el poder de Adolfo Hitler, quien fue militar en la primera, soldado por el ejército alemán y ahora el líder político de los alemanes. En Alemania entonces Adolfo Hitler, en Italia el militar Benito Mussolini, les iba a decir el nombre que no era, Benito Mussolini, y en Japón Eo Ito, varias formas de pronunciarlo, el emperador. Estos tres hombres comienzan a desarrollar dentro de sus países y con sus países que han sido invadidos unos procesos de deshumanización. Aquí hay un elemento importante y es que recuerden que hablábamos cuando estábamos en décimo de la edad moderna, y es que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que hay procesos de fascismo, que hay procesos de nazismo, ¿sí? Que hay procesos de eugenesia, ya les voy a explicar bien en qué consisten. Estos procesos le empiezan a decir a la humanidad que la confianza que había en el hombre, en el ser humano, hay que replantearla. Hay que volver al pasado, hay que volver a los principios, hay que volver a los valores y hay que rescatar del ser humano ese principio de humanidad tan lindo que se dio en la Edad Moderna, porque el humanismo terminó convirtiéndose en una lucha de fuerzas de cuál humano es mejor que el otro. Y ahí va a venir la teoría de nuestro filósofo Federico Nietzsche, cuando nos habla del super yo. Entonces muchos de ellos entendieron mal a Federico Nietzsche, muchos de ellos entendieron mal a Carlos Marx y empezaron procesos que no tienen nada que ver. Vamos a ubicarnos entonces en un primer momento en Alemania. En Alemania hay un proceso denominado nazismo por el Partido Nacional Nazi, ¿sí? Y es un proceso de dictatorial donde él llega al gobierno de una manera lícita, pero cuando ya está en el gobierno de una manera muy maquiavélica, comienza un periodo de opresión de los pueblos.
De la Segunda Guerra Mundial, como en muchos otros temas, nos podríamos quedar aquí hablando horas, pero vamos a ser un poco concisos frente a eso. ¿Qué ocurre entonces en Alemania? Hitler viene herido por varias razones. Vamos a revisar un poquito las razones que le dan a Hitler esa especie de malestar, ¿sí? El primero, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles. Alemania no le corresponde territorialmente un espacio que sea significativo para ellos. Alemania, en español, para que me entiendan en términos muy de nosotros, salió perdiendo. Le dieron lo que menos le correspondía, le quitaron mucha parte de su tierra. Entonces hay un dolor de patria. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial habíamos hablado de los nacionalismos, los imperialismos. Entonces hay un dolor de patria impresionante. La pérdida de territorios en el Tratado de Versalles. Segundo, una fuerza xenófoba, de xenofobia que estaba viviendo Hitler a raíz de que él consideraba desde sus procesos nacionalistas y fundamentalistas que lo extranjero se había convertido para el pueblo europeo, en este caso para el pueblo germano, alemán, una de las peores plagas que había. Cada día a Europa estaban ingresando más inmigrantes procedentes de África, procedentes de Asia, de la Asia que queda donde está el mundo árabe, procedentes de España, procedentes de otros lugares que no eran los lugares económicamente más solventes. De hecho, no se va a generar una migración de un lugar donde esté muy bien económicamente para irse para otro, ¿no? Generalmente, ¿quiénes migran? Los que tienen necesidades, todo eso. Entonces el pueblo se estaba llenando de migrantes y eso le genera a Hitler una actitud xenofóbica, es decir, xenofóbica es la fobia, el rechazo a aquello que es extranjero, aquello que es diferente, aquello que es raro, digámoslo así, para ellos. Pero en un tercer momento viene una cultura antisemitista. ¿Qué le estorba? ¿Qué le estorba a Hitler de los judíos y de los cristianos? Le estorba, primero, el discurso moral, porque el discurso moral del cristiano y del judío va en contra de sus intenciones políticas. Eso es una cosa clara que la tenemos que dejar para esta clase. O sea, él empieza a asesinar judíos y él empieza a asesinar cristianos, asesinó muchos sacerdotes, muchísimos sacerdotes. De hecho, Hitler incluso llega hasta el Vaticano. Él llegó hasta el Vaticano. En ese proceso, lo que hace Hitler es eliminarlos porque se les convierte su discurso religioso, su discurso de humildad, su discurso de caridad, su discurso del servicio, son contrarios totalmente a sus intenciones políticas de invasión, de poder, de grandeza contra el otro. Además, hay un dato del nivel económico muy interesante, y es que el judío que lee la Torá, recuerden que el libro sagrado del judaísmo es la Torá, que son los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, insta a que el padre de familia o pater familias esté siempre al cuidado de su familia de todas las maneras, en especial la manera económica. Es decir, un judío no malgasta el dinero. Un judío invierte, un judío gana, un judío... Casi que podríamos decir que un judío es la base, y digo que podríamos decir porque sería una afirmación que habría que debatir de muchas maneras, pero es como la base de un sistema capitalista. Los judíos son muy buenos negociantes por su misma cultura de conservación de la familia, de legado familiar, de sustento familiar. Entonces, si las empresas en Alemania se están quedando al poder de los judíos, para Hitler eso no es conveniente. Entonces, para Hitler eso se le va a convertir en una piedra en el zapato y él empieza sus procesos. Hace diferentes espacios de invasión.
Uno de ellos, que fue uno de los más fuertes, donde fue más sanguinario, fue Polonia. Él ataca a Polonia y en Polonia hace y deshace de una manera increíble. ¿Qué empieza? Él utiliza mucho las cámaras de gas, ¿sí? Para el asesinato. Y luego de la cámara de gas, pero primero los campos de concentración. ¿Qué son campos de concentración? Son especies de cárceles. Son muy parecidas a lo que hoy llamaremos los colegios, como un colegio. Y porque claustros, son claustros. Hablo de colegios, pero no porque tenga salones y sillas, sino porque son claustros. O sea, son edificios que van cerrando y en la mitad pues tiene como una especie de patio, pero que la calle no ve lo que pasa adentro. Así eran los campos de concentración. Muy conocido el de Auschwitz. Entonces, en estos campos de concentración, él empieza a hacer una separación de género. Que aquí también es importante este dato para reflexiones futuras. Los hombres son aptos para trabajar. Entonces yo antes de matarlos, los voy a usar, los voy a trabajar. Entonces era la filosofía de Hitler. Las mujeres unas van a servir también en un trabajo más doméstico, más de generar alimento y todo eso, pero lo que son los ancianos y los niños empiezan a estorbar. Los llevan a la cámara de gas, es una especie de ducha con agua caliente, pero el vapor es tóxico, y luego de que mueren, los van a quemar en unos hornos inmensamente grandes, los tiran allá, porque Hitler no le interesa responder por cuerpos. A él le interesa simplemente empezar a hacer una limpieza donde él también quede limpio. Recuerde que él tiene muchos ojos que lo están mirando del mundo, aunque a él poco le importa, pero lo están mirando y él empieza a hacer eso. El partido nazi o el nazismo es generar un solo partido político donde el líder es él y donde todo se centra. ¿Qué logra hacer Hitler? Hitler logra con la palabra y el discurso patrocinar sus obras de invasión territorial y casi que justificar lo que estaba haciendo. Entonces de ahí viene el manifiesto de la raza, que no solamente se utilizó para Alemania, sino también para la Italia de Mussolini, donde dice, es que esta raza es pura, la otra raza no nos podemos mezclar, no nos podemos juntar con ellos van a dañar y la raza de nosotros es pura, es leal, es la mejor. Entonces, desde ahí yo justifico mis actos. El pueblo alemán propio de la época, en su gran mayoría, justificó los actos que hacía Hitler por su parte bajo el movimiento nazi. Italia, por su parte, Mussolini un poco más débil, Mussolini le faltaba un poquito más de carácter a comparación de un Hitler, pero también maneja fascismo en Italia de una manera impresionante, con intención ambos de tomarse el Vaticano, era una de sus grandes intenciones, tomarse el Vaticano, porque el Vaticano estaba demostrando un poder, sobre todo moral, a nivel del mundo. Y entonces el fascismo viene haciendo lo mismo, son políticas, son lineamientos políticos en contra de lo que sea diferente, en contra de aquello que, en especial lo que sea de la raza. Japón, por su parte, a miles de kilómetros, ¿sí? La isla japonesa, Japón, con el emperador Eito, tiene varias formas de nombrarse, como les decía ahorita, empieza a realizar pruebas de eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Es la manipulación genética. No utilizaba tanto cámaras de gas ni fusilamiento, como si lo hicieron en los del campo europeo. Inyectaba a sus víctimas venenos, sustancias químicas que generara, era más una cosa más química, más ambiental, más tóxica, la manipulación generada por el Japón. ¡Qué bien! Viene la guerra, que esa parte pues no nos vamos a ocupar porque eso es más histórico, entonces va a venir el ataque de los Estados Unidos, viene Rusia, Francia, viene
los otros países que se van involucrando en la guerra. Inglaterra, importantísimo, en esta guerra, en esta Segunda Guerra Mundial hubo muchos más muertos que en la primera. Hubo un trabajo armamentista muy fuerte, demasiado fuerte en esto. Fundó la Segunda Guerra Mundial la ideología lo más fuerte que había. O sea, a la persona, y aquí viene un hecho que yo quiero que ustedes me comprendan, que es muy propio de la filosofía contemporánea. Ustedes saben que ustedes me han escuchado que en mi teoría está que nosotros todos los seres humanos actuamos por miedo. Estos líderes políticos, en una actitud muy maquiavélica, no le buscan sembrar miedo a su pueblo, sino que en medio del miedo ellos utilizan sus estrategias ideológicas, el uso de la palabra, sus argumentos, se valieron incluso de la ciencia, porque el manifiesto de la raza tiene acciones de ciencia, para hacer que el pueblo estuviese tan convencido de que esa guerra era necesaria que saliera a combatirla. Por su parte, el otro rango tuvo que hacer lo mismo, convencer a los soldados, sobre todo los que combatían, de que había que salvar al mundo. La Segunda Guerra Mundial implica para muchos el periodo de la historia de la humanidad más sangriento que ha habido. No hay figura de humano. Volvamos a esa figura del Principito, qué pena repetirla tanto, pero es importante, donde hablaba de yo veo humanos, pero no veo humanidad. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay dos momentos claves de la Segunda Guerra Mundial para terminarla en el 45. El primero, que se da hacia el mes de mayo, cuando ya se comprueba la muerte de Hitler y la toma del ejército alemán, pero al otro lado del mundo los japoneses y los americanos siguen luchando, ¿sí? Y todo llega a su fin bélico, pero la Segunda Guerra Mundial como tal no ha terminado, y es el 6 y 8 de agosto de 1945 con las explosiones de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas. ¿Por qué digo que bélicamente ha terminado, pero que la guerra no ha acabado? Porque lo que está queriendo decir es la guerra acaba de explotar, pero el humo, las esquirlas que quedaron en el ambiente no han terminado. El mundo sigue dolido, el mundo tiene sed de venganza, el mundo, o sea, si yo antes quería ser el mejor, ahora más quiero ser el mejor porque es que me están atacando, porque es que me tocaron, ¿sí? Chicos, aquí yo quisiera que ustedes también en sus tiempos de pandemia lo puedan ver. Existe mucho material cinematográfico de la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo dos que me impactaron. El primero, El pianista. En El pianista rescato dos cosas bien elementales del pianista que son vitales. Y es, primero, al finalizar la película, muestran las imágenes, más o menos aquí, así como estoy yo, aquí hay dos, aquí hay un estante, aquí otro estante, estos son edificios, cómo quedaron, así literalmente quedó Europa. O sea, el man que hizo, la persona que hizo la recreación cinematográfica mostró esta es la ciudad de Varsovia, sobre todo la que muestran en El pianista, pero la mostró tal y como quedó. O sea, era irreconocible. O sea, uno solamente veía escombros de lo que fue la guerra. Y en esta parte muestran una primera estructura del muro, de lo que fue el muro. Lo que pasa es que de todos modos es una película, pero así como se muestra el muro, donde hay una escena muy particular con un niño que intenta atravesar el muro y todo eso, así fue la construcción del muro de Berlín, que aunque el muro de Berlín es más adelante, construye como el 60, algo más o menos. Esta película recrea lo que ocurre con el muro.
La segunda película se llama La vida es bella, es un poquito más antigua en producción. Eh, Me encanta La vida es bella por una razón muy simple. En La vida es bella muestran relativamente cómo es Auschwitz, cómo era el campo de concentración, es literal, así como la muestran en La vida es bella y el empleo y lo que pasaba en Alemania y las cámaras de gas, todo eso, así es en La vida es bella. Pero La vida es bella es bonita porque aunque muestra la realidad de la Segunda Guerra Mundial, es la historia de un padre con su hijo que no quiere. Y por eso me gusta esa película y ojalá la vieran, muchachos, de verdad. Se las coloco como compromiso de que la vean. No me pregunten si está en Netflix, si está en YouTube, no sé, pero yo sé que la pueden ver, incluso la están dando por estos canales. Ya la he visto en esta pandemia 2 veces, la han presentado. Lo que quiero decirles es, muestra cómo el papá se encarga de que el niño nunca entienda la guerra. Y aquí va una de las filosofías más impactantes de este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y es que nosotros traigamos la Segunda Guerra Mundial a hoy, a nuestra realidad. ¿Es necesario que entendamos la guerra? ¿O es necesario que evitemos y combatamos en la guerra? Son dos cosas diferentes. Mientras nosotros las combinemos, o sea, yo se lo soy sincero, o sea, yo tengo a mi sobrino Emiliano de 6 años, yo no tengo por qué explicarle a Emiliano la guerra. Yo no tendría por qué explicarle la guerra. Yo no tendría por qué permitir que el niño esté conociendo deshumanizaciones como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurre ahora. ¿Me hago entender? Entonces, ese es un punto de reflexión. Pasamos, vuelvo a repetirles, la Segunda Guerra Mundial es para dar clases, todo lo que ustedes quieran. Pero pasamos a un segundo momento y es lo que vamos a llamar como la Guerra Fría. ¿Qué es fría? Porque nunca hubo un conflicto bélico. O sea, nunca le dieron bala, pues como diríamos en términos de nosotros. Pero que fue guerra, fue guerra. ¿Quiénes están en la Guerra Fría? Los dos que en el río revuelto aprovecharon a pescar. Los dos más avispados, los dos más sagaces, porque en la guerra participaron muchos. ¿Y quiénes son esos dos sagaces? Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. No hablo de Rusia, Unión Soviética. Recuerden que se había convertido en Unión Soviética después de la Revolución Rusa que ocurrió en 1917, que lo vimos en la clase anterior. Estas dos potencias están marcando la línea del mundo. Tenemos un mundo dividido, partido en dos ideologías. Los Estados Unidos, una ideología capitalista. Ojo, el capitalismo no lo creó los Estados Unidos, ni el comunismo lo crearon los soviéticos. Son sistemas políticos que sí surgen a partir de lecturas filosóficas, de lecturas económicas, de lecturas políticas, de análisis de la realidad y que ellos consideran que es lo más viable. Entonces, el capitalismo, ¿qué dice? Trabaje, produzca, gane y viva bien. ¿Está claro? Y el Estado simplemente lo va a ver a usted crecer. Eso sí, ríndale al Estado cuentas de lo que está haciendo. Eso es el capitalismo, para no nombrar unas palabras más técnicas. ¿Sí? Y eso es lo que somos nosotros. ¿Sí? Yo no tengo que ir a decirles, señor presidente, ¿usted me permite ser maestro? No. Yo soy maestro, yo produzco, voy a montar una empresa, sí, eso sí, voy a montar una empresa, vea, voy a montar esta empresa de esto, sí, vea, y les voy contando, pero a mí no me van a decir, no te puedes ganar sino hasta esta parte, no me van a impedir eso. Ese es el capitalismo. Ni me van a decir, vaya a la tienda y solamente puede comprar esto, porque lo demás no lo necesita. No, a mí no me van a decir eso. Si yo me quiero comprar 10.000 tarros de mayonesa para mi casa de malas, ese es mi problema. Ese es un sistema capitalista. Produzca, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el sistema capitalista? Que unos producen y ganan y otros producen y viven, que es distinto. Pero viene por el otro lado la parte de los soviéticos, la parte comunista. Algún día estuve en una conferencia hace exactamente 2 años que estuve en Bolivia
participé de una conferencia donde el conferencista comienza diciendo, ese año se celebraban 200 años de la filosofía de Marx, de 200 años de vida de Marx, y él decía que culpar a Marx del comunismo es como culpar a Jesucristo de la Inquisición. Decía, Marx pensó simplemente en que el de abajo tenía los mismos derechos de pronunciarse del de arriba, pero Marx nunca dijo, mátense, destruyan, generen guerras, no. Entonces, eso es complejo. ¿Qué pasa entonces en el comunismo? El comunismo propende por una vida así, horizontal. Todos somos iguales, todos tenemos derecho a lo mismo. Si yo tengo un carro y tú no tienes, entonces casi que regálale 2 llantas al otro para que todos dos queden parejitos. Tú no te puedes ganar más que el otro, no, todos igualitos. Que pesar de aquel no tiene oportunidades, entonces vamos a subirlo y empieza una especie de equilibrio frente a eso. Ese es el comunismo, pero el capitalismo es vertical. Unos van a estar abajo, otros van a estar arriba y un Estado que los vigila. En el comunismo, un Estado que los mantiene. Miren qué diferente. Aquí los acompaña, acá los mantiene. Muchos quieren vivir en el comunismo, porque no hay que trabajar, porque es menos. Pero lo curioso, si la pregunta sería, ¿será que tu gobernante vive de una manera comunista? No. Lenin, Stalin, Castro, Maduro, se volvieron del pueblo, se bajaron. Ahí entraría la duda frente a esto. Y no estoy poniendo mis posiciones, porque por este lado también hay muchos errores. Esta Guerra Fría se caracterizó por varios conflictos. Estuvo el conflicto de Vietnam, el conflicto Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Siempre estaba uno con uno, otro con el otro. Estuvo el conflicto bueno, la separación del muro de Berlín. Estuvo el conflicto de las Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte, y miren el ejemplo, hoy Corea del Norte, que es un ejemplo de comunismo absoluto, acérrimo, una cosa de locos, y Corea del Sur es capitalista totalmente. La diferencia entre ambos es abismal entre las dos Coreas, mientras que los del norte viven un régimen totalmente comunista y dictatorial y la gente aguanta, sufre. Los del sur viven al nivel del capitalismo avanzado. Es un país totalmente avanzado y desarrollado en el mundo. Estuvo el conflicto de los misiles entre Cuba, más o menos les voy a explicar con la mano. Aquí donde está mi puño es la isla de Cuba, en el Caribe, ¿sí? Y arriba están los Estados Unidos. Recuérdense que los que han estado, los Estados Unidos tienen una especie de punta, como este dedo, que es la península de la Florida, y entre la península de la Florida, los Cayos, Key West, los Cayos, y Cuba, existen creo que son 90 millas náuticas. Eso es relativamente muy corto, el espacio entre Cuba y los Estados Unidos. Ahí en Cuba ubicaron misiles los soviéticos, y en Key West, en la Florida, ubicaron los americanos, los estadounidenses. Estos bajo el poder de Khrushchev, estos Kennedy, y empiezan, imagínense los cañones así. Hágale pues, usted me da, ¿quién da primero? ¿Quién da primero? ¿Quién da primero? Nunca se dieron. Al final terminaron retirándose y todo eso, pero generaron en el mundo el caos que hay hoy. O soy comunista o soy capitalista. Y estamos peleando de derecha y de izquierda. Y nos volvieron una división total, la filosofía de la división. La filosofía contemporánea de la división nace en la Segunda Guerra Mundial, propiamente en el surgimiento de la Guerra Fría. Chicos, esto es más o menos lo que les quería plantear. De compromiso les dejo comentar el video, comentar este video en la misma plataforma de YouTube, lo vamos a comentar y les voy a dejar el compromiso para la próxima clase. Vamos a ver cualquiera de las dos, yo les doy la opción de cualquiera de las dos, la vamos a ver para la próxima clase, que la semana entrante sí vamos a tener un encuentro sincrónico, ya estaré mejor de mi oído y vamos a tenerlo. Entonces para la próxima clase les pido que por favor veamos o El pianista o La vida es bella, para que más o menos recreemos un poquito.
hagamos los comentarios de la calidad que ustedes siempre lo hacen. Saben pues que, mire, desde aquí, desde mi hogar, los quiero mucho, les abro las puertas de mi corazón y aquí venimos a aprender. Espero que lo disfruten, chicos, los quiero mucho.